En las brillantes torres del Centro Médico Meridian, donde los pisos de mármol reflejaban el sol de la mañana como charcos de oro líquido, Alexander Rothschild III se movía por los pasillos como si fueran de su propiedad, lo cual, técnicamente, lo serían, en exactamente 7 días. El heredero de 32 años del imperio de salud Rothschild se conducía con la arrogancia practicada de alguien que nunca había escuchado la palabra no sin que fuera inmediatamente seguida por señor y una disculpa. Sus zapatos de cuero italiano resonaban en el suelo con un ritmo que parecía anunciar su importancia. Las enfermeras se hicieron a un lado. Los médicos asentían respetuosamente. Incluso los administradores senior parecían encogerse en su presencia. El padre de Alexander, el legendario Alexander Rothschild Jr., yacía muriendo 3 pisos más arriba. Y todos sabían que dentro de una semana, este príncipe mimado controlaría el destino de 17 hospitales en todo el estado. La visita de hoy no era por su padre. Alexander había venido a realizar lo que él llamaba una revisión preliminar de eficiencia, jerga corporativa para identificar a quién despedir primero. Su asistente, un hombre nervioso, llamado Carlton, se apresuraba detrás de él con una tableta, documentando cada desaire percibido, cada empleado que no sonreía lo suficiente, cada departamento que no cumplía con los estándares imposibles de Alexander. Los labios del heredero se curvaron en una sonrisa satisfecha, mientras observaba al jefe de pediatría tartamudear a través de las explicaciones presupuestarias. El poder era intoxicante, y Alexander estaba ebrio de él. Ya había compuesto mentalmente la lista de despidos, 43 empleados que se irían a fin de mes, reemplazados por alternativas más baratas. Los millones ahorrados financiarían su nuevo yate, quizás el que tenía helipuerto. La unidad de cuidados intensivos operaba en una frecuencia diferente al resto del hospital. Aquí, la muerte y la vida bailaban su vals eterno, y el personal se movía con un propósito que trascendía la política corporativa. Alexander entró en este espacio sagrado con la misma arrogancia casual que traía a todas partes, su presencia como una piedra arrojada a agua quieta. Ahí fue cuando la vio. La enfermera Sarah Chen trabajaba con una precisión que parecía casi sobrenatural. Sus manos se movían en perfecta coordinación mientras ajustaba líneas intravenosas, revisaba monitores y confortaba a un paciente, todo en un movimiento fluido. Tenía quizás 35 años, con ojos cansados que habían visto demasiado y manos con callos que habían salvado más vidas que los trajes de diseño de Alexander. Ella no levantó la vista cuando él entró. Ella no reconoció su presencia en absoluto. Alexander sintió algo que rara vez experimentaba: insignificancia. En el mundo de Sarah Chen, su dinero no significaba nada. Su nombre no significaba nada. Solo importaban los corazones latiendo y los pulmones respirando. Pasaron 3 días. Alexander no podía dejar de pensar en la enfermera que lo había ignorado. Su investigación reveló que Sarah Chen era excepcional. 12 años de experiencia, numerosas felicitaciones y muy querida por los pacientes. También era madre soltera, trabajando doble turno para pagar la matrícula de la escuela de medicina de su hija. Perfecto. Alexander se enteró de que el nuevo sistema de registros médicos electrónicos del hospital había marcado varias discrepancias en los registros de medicamentos de la UCI. Errores administrativos menores en realidad, del tipo que sucedía cuando el personal con exceso de trabajo se apresuraba entre pacientes moribundos. Pero en las manos equivocadas, estas discrepancias podrían ser retratadas como algo más siniestro: negligencia, incluso robo criminal. El jueves por la noche, Alexander esperó hasta que Sarah estuvo sola en la sala de descanso. Entró con una carpeta gruesa llena de informes impresos, su sonrisa afilada como un bisturí. Colocó la carpeta sobre la mesa entre ellos, dejando que se abriera para revelar las discrepancias resaltadas. Luego, junto a ella, colocó otro documento, un cheque por $50,000 con su nombre ya escrito. Los ojos de Sarah se movieron del cheque a los informes, luego subieron al rostro de Alexander. Se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados, saboreando el momento. El heredero explicó su propuesta con la crueldad casual de alguien que habla del clima. Ella tomaría el dinero y renunciaría discretamente, con efecto inmediato.
o él se aseguraría de que estas discrepancias llegaran a la Junta de Licencias, a la policía y a todos los hospitales del estado. Su carrera terminaría. Los sueños de su hija se desharían. Su vida se deshacería. Pero había una tercera opción, señaló Alexander, bajando la voz a un susurro. Podía convertirse en su informante personal dentro del hospital. Informar sobre sus colegas, identificar a los problemáticos, ayudarlo a limpiar la casa cuando él tomara el control. El cheque era solo un pago inicial. Habría más, mucho más, para una enfermera dispuesta a ser flexible con sus éticas. Las manos de Sarah permanecieron perfectamente quietas sobre la mesa. Ni un temblor, ni un estremecimiento. Ella estudió el rostro de Alexander con el mismo desapego clínico que usaba al evaluar la condición de un paciente. Pasaron 30 segundos, luego 1 minuto. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda floja. Finalmente, Sarah se puso de pie. Recogió el cheque, lo dobló precisamente por la mitad, luego en cuartos, y lo deslizó en su bolsillo. La sonrisa de Alexander se amplió. Había ganado, como siempre lo hacía. Pero luego Sarah hizo algo inesperado. Recogió los informes, cada página, y los introdujo uno por uno en la trituradora de papel de la sala de descanso. La máquina zumbó con avidez, reduciendo la influencia de Alexander a confeti. El heredero se puso de pie de un salto, su rostro enrojeciendo, pero Sarah simplemente caminó hacia un gabinete que Alexander no había notado antes. Un gabinete cerrado marcado como Archivos Administrativos, Autorización Nivel 10 solamente. Sacó una llave de alrededor de su cuello, una llave que parecía demasiado elaborada, demasiado oficial para una simple enfermera. La cerradura se abrió con el peso de la autoridad. De su interior sacó una sola carpeta manila. La colocó sobre la mesa, donde habían estado las amenazas de Alexander momentos antes. Luego, sin decir una palabra, caminó hacia la puerta. Cuando su mano tocó el pomo se detuvo y lo miró. Su expresión era indescifrable, pero algo en sus ojos hizo que la sangre de Alexander se congelara. Se tocó su reloj, un reloj simple y práctico, 3 veces. Luego levantó 5 dedos. 5 minutos. Luego se fue, dejando a Alexander solo con la carpeta. Las manos de Alexander temblaron mientras tomaba la carpeta. Dentro había una sola hoja de papel, una carta de renuncia. Su nombre estaba escrito en la parte superior, su supuesta línea de firma en la inferior, pero fue el contenido lo que hizo que sus rodillas flaquearan. La carta no solo renunciaba a su posición como heredero aparente del imperio hospitalario, confesaba intento de soborno, conspiración para cometer fraude y graves violaciones éticas. Nombraba fechas, horas e imposiblemente conversaciones que había tenido en privado, tratos que había hecho en las sombras, sobornos que había pagado a proveedores que nadie podría saber. En la parte inferior de la página había una nota adhesiva con la letra de Sarah. Fírmala o los documentos reales se harán públicos en 4 minutos. La mente de Alexander se aceleró. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo podía saber estas cosas? Pensó en Sarah Chen, la enfermera cansada con callos en las manos, y se dio cuenta con creciente horror de que nada sobre ella encajaba. La forma en que se movía con demasiada precisión. La llave con niveles de autorización que él no sabía que existían. El acceso a información que debería haber estado enterrada en cuentas offshore y archivos encriptados. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Apareció una sola foto, Sarah Chen, pero no en uniforme. Llevaba una placa federal, de pie junto al fiscal general, con fecha de 3 días atrás. Otra vibración, otra foto. Esta mostraba a Sarah junto a la cama de su padre, el anciano completamente consciente, firmando documentos mientras ella atestiguaba. La habitación parecía dar vueltas. El imperio de Alexander, construido sobre arrogancia e intimidación, se alzaba sobre cimientos de arena. Y la marea estaba subiendo. Quedaban 3 minutos. Quedaban 2 minutos y 47 segundos cuando Alexander Rothschild III tomó el bolígrafo. Su mano, que había firmado tratos de millones de dólares sin dudar, ahora temblaba como hojas de otoño. La carta de renuncia parecía pulsar con energía malévola, cada palabra un clavo en el ataúd de su vida cuidadosamente construida.
Pero Alexander no había sobrevivido en el despiadado mundo de la gestión de salud al rendirse ante la primera señal de presión. Su mente, aguda a pesar del pánico, comenzó a calcular alternativas. Podría huir, llamar a sus abogados, tal vez incluso contactar las conexiones de su padre en el Departamento de Justicia. Seguramente, lo que sea que esta enfermera, esta supuesta agente federal tuviera sobre él, no podría ser tan perjudicial como la capitulación completa. Alexander tentó dejar el bolígrafo. Un error. La puerta se abrió de nuevo y esta vez Sarah Chen no estaba sola. Dos hombres con trajes oscuros entraron, sus rostros inexpresivos, sus movimientos sincronizados. Las insignias del FBI brillaban en sus cinturones. Pero fue lo que Sarah sostenía lo que tomó la decisión por Alexander. Una tableta que mostraba imágenes en vivo de la habitación de su padre, donde el anciano estaba sentado completamente erguido, muy vivo, hablando animadamente con lo que parecía ser un fiscal federal. Sarah Chen, si ese era incluso su nombre real, colocó la tableta sobre la mesa, permitiendo a Alexander ver a su padre claramente. El anciano que supuestamente había estado muriendo durante semanas parecía notablemente sano. La verdad cayó sobre Alexander como agua helada. Su padre había estado consciente, observando, escuchando, poniéndolo a prueba. Sarah sacó una segunda placa de su bolsillo, pero no del FBI. Decía Investigadora Especial, División de Fraude en Atención Médica, Departamento de Justicia. Sus ojos cansados, se dio cuenta Alexander, no estaban cansados por trabajar doble turno. Estaban cansados por 3 años de trabajo encubierto, investigando una de las redes más grandes de fraude de suministros médicos del país, una red que Alexander había orquestado personalmente, desviando millones de suministros hospitalarios mientras los pacientes sufrían con equipo de baja calidad. El cheque de $50,000 que él le había escrito todavía estaba en su bolsillo, evidencia de intento de soborno a un oficial federal. Las discrepancias que había intentado usar como influencia eran trampas intencionales, migas de pan que ella había dejado para ver si él caería en la carnada, y como rata hambrienta, él se lo había tragado entero. El teléfono de Alexander volvió a vibrar. Imágenes de seguridad de los últimos 3 años inundaron su pantalla. Cada trato clandestino, cada sobre de efectivo, cada reunión con proveedores donde exigía sobornos, Sarah había estado para todo, invisible en su uniforme de enfermera, grabándolo todo. En la pantalla de la tableta, Alexander Rothschild Jr. comenzó a moverse. El viejo titán de la industria caminó a un escritorio en su habitación de hospital y sacó una carpeta gruesa. Aún a través de la pantalla, Alexander podía ver su propia firma falsificada en documento tras documento, contratos que había firmado creyendo que su padre estaba en coma, poderes notariales que había ejecutado pensando que el anciano nunca despertaría, cada uno más damnificante que el anterior. Pero el golpe maestro fue un documento fechado 6 meses atrás, antes de la supuesta enfermedad de su padre. Era un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia. Alexander Rothschild Jr., asqueado por la corrupción de su hijo y temiendo por su legado, se había acercado él mismo a las autoridades federales. Había ofrecido a su propio hijo como carnada para atrapar a toda la red de proveedores, administradores y funcionarios corruptos que estaban desangrando el sistema de salud. El acto de moribundo había sido un teatro elaborado. Cada día que Alexander se hababa en el hospital, creyéndose a días del poder absoluto, su padre había estado observando a través de cámaras ocultas, documentando el descenso de su hijo a la completa bancarrota moral. Sarah Chen había estado sus ojos y oídos en el terreno, informando directamente tanto al DOJ como al propio anciano. Las piernas de Alexander cedieron, se desplomó en la silla, el peso de la traición no, el peso de la justicia, aplastándolo como una fuerza física. Uno de los agentes del FBI colocó una laptop frente a Alexander. La pantalla mostraba una transmisión en vivo del lobby principal del hospital. Agentes federales estaban entrando a raudales, docenas de ellos, moviéndose con precisión coordinada. No estaban allí solo por él. Los representantes de los proveedores con los que se había estado reuniendo, arrestados en el estacionamiento. El director de finanzas que lo había ayudado a manipular los libros, atrapado tratando de huir por el muelle de carga. Toda su red estaba siendo desmantelada como una alfombra, y él era el hilo que, al ser tirado, hacía que todo se deshiciera. Sarah Chen finalmente habló con sus colegas, aunque no con Alexander. Se había vuelto invisible, una no entidad,
justo como él la había tratado. Ella detalló la evidencia recolectada. 300 horas de conversaciones grabadas, 47 contratos fraudulentes por un total de $38 millones, y suministros médicos diluidos o reemplazados con alternativas más baratas que habían provocado 14 muertes evitables. Esas últimas palabras quedaron suspendidas en el aire como una soga. La carta de renuncia ya no era necesaria. Lo que le esperaba a Alexander era mucho peor que simplemente perder su posición. Cargos federales por conspiración, investigaciones por homicidio involuntario, demandas civiles de cientos de pacientes. Su nombre, que había usado como armadura, se convertiría en sinónimo de la peor clase de codicia corporativa, la que mataba a los vulnerables por dinero para yates. Alexander Rothschild Jr. entró en la sala de descanso en persona, caminando con el paso firme de un hombre que había jugado el juego más largo y había ganado. Miró a su hijo con ojos que no tenían calidez, solo resolución. De su chaqueta sacó un solo documento, no una acusación federal, sino algo peor. Un Nuevo Testamento, atestiguado y notariado, fechado esa misma mañana. Todo el imperio de salud Rothschild, 17 hospitales, 4 centros de investigación y una fundación de caridad, pasarían no a Alexander, sino a un fideicomiso. Un fideicomiso administrado por una junta de enfermeras, médicos y defensores de pacientes. Personas que habían pasado sus vidas en las trincheras de la atención médica, no en salas de juntas. Personas como Sarah Chen, quien fue nombrada la primera presidenta del fideicomiso. La ironía era exquisita. La enfermera que Alexander había intentado corromper ahora controlaría el imperio que él había asumido como su derecho de nacimiento. Cada hospital que él había planeado exprimir para obtener ganancias sería reestructurado en torno a la atención al paciente. Los 43 empleados que había marcado para el despido se convertirían en el nuevo equipo de liderazgo. Los millones que había robado serían recuperados y utilizados para establecer clínicas gratuitas en comunidades desatendidas. Las manos de Alexander finalmente se movieron para firmar algo. No una carta de renuncia, sino una confesión. Mientras el bolígrafo se movía sobre el papel, Sarah Chen se quitó su placa de enfermera y la colocó sobre la mesa. Su actuación de 3 años había terminado. Había desempeñado el papel de la enfermera humilde y con exceso de trabajo a la perfección, permitiendo que la arrogancia de Alexander lo cegara a la trampa que se cerraba a su alrededor. 6 meses después, el centro médico Meridian había sido transformado. Los pisos de mármol que una vez reflejaban la arrogancia de Alexander ahora llevaban los pasos rápidos de enfermeras que ya no temían hablar. La sala de descanso donde la intimidación había fallado se convirtió en un monumento a los pacientes perdidos por la codicia corporativa, sus nombres grabados en bronce como un recordatorio permanente. Sarah Chen estaba en lo que había sido la futura oficina de Alexander, pero vestía uniforme, no un traje. La investigación federal había sido su trabajo, pero la atención médica era su vocación. Había regresado a la enfermería, aunque ahora con la responsabilidad adicional de asegurar que ningún Alexander Rothschild III volviera a poner las ganancias por encima de los pacientes. El fideicomiso que presidía se reunía mensualmente, siempre en la sala de descanso de la UCI, siempre con trabajadores de primera línea presentes. Alexander Rothschild III residía en una instalación correccional federal, sentenciado a 15 años por conspiración, fraude y homicidio involuntario. Sus trajes de diseño habían sido reemplazados por algodón naranja, sus zapatos de cuero italiano por zapatillas estándar. Trabajaba en la sala médica de la prisión, trapeando pisos y vaciando orinales, supervisado por una enfermera que le recordaba dolorosamente a Sarah Chen, observando todo, documentando todo, sin perderse nada. En su celda Alexander recibió una carta. Sin dirección de remitente, pero conocía la letra. Sarah Chen había escrito solo 3 frases. Tu padre visita las clínicas gratuitas todas las semanas. Les cuenta a los pacientes historias de su hijo que perdió el rumbo. Todavía espera que lo encuentres de nuevo. Adjunta había una foto de la nueva ala de pediatría, financiada en su totalidad por fondos robados recuperados. Los niños jugaban en una habitación llena de luz, sus risas capturadas en un momento congelado. En la esquina de la foto, apenas visible, estaba la placa de dedicatoria. Para aquellos que curan sin buscar la gloria. El ala Sarah Chen. Alexander colocó la foto en la pared de su celda, junto a su único espejo permitido. Cada mañana durante los próximos 15 años vería ambos reflejos. ¿Quién había sido y qué había destruido? El heredero arrogante que había intentado comprar el alma de una enfermera había vendido la suya.
El príncipe que había caminado por los hospitales como si fueran de su propiedad, ahora los limpiaba de rodillas. Y en algún lugar de la ciudad, Sarah Chen trabajaba otro círculo nocturno, sus ojos cansados vigilando a los vulnerables, sus manos con callos firmes y seguras. Ella nunca había necesitado su dinero. Ella nunca había temido sus amenazas. Simplemente había hecho lo que las enfermeras hacen: identificar la enfermedad y ayudar a extirparla. El heredero progante había aprendido la lección fundamental. Al final, no eran los ricos los que tenían poder sobre la vida y la muerte. Eran aquellos que elegían salvar vidas. Un paciente a la vez, un turno a la vez, un acto de coraje silencioso a la vez. La justicia, como la buena enfermería, requería paciencia, precisión y la capacidad de ver a través de los síntomas hasta la verdadera enfermedad subyacente.